Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Ditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 18. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. En esta y la próxima lección estaremos trabajando con el emperador, la clave 4 del tarot. En la última lección nos ocuparemos de la emperatriz, quien es la esposa del emperador, aunque hay muchos otros elementos implicados en esa clave. Sin embargo, el principio materno de Dios es una de las cosas más importantes que debemos comprender y con las cuales debemos trabajar para liberar nuestras mentes subconscientes de formas erróneas de pensamiento y sentimiento que hemos desarrollado respecto a nosotros mismos. De manera similar, al comentar al emperador, enfatizaremos la visión. Como recordará de lecciones anteriores, el concepto de la vista está asignado particularmente a esta clave del tarot. El emperador está atribuido a Aries, el primer signo del zodiaco, y en esta clave existen muchas indicaciones sutiles al respecto. La cabeza del carnero, por ejemplo, representa a Aries, el carnero. Además, el signo astrológico de Aries se encuentra en la parte superior de la corona del emperador. Como es conocido en astrología, la cabeza está asociada con Aries y en particular con los ojos, así que la idea de ver se representa simbólicamente de distintas maneras en esta clave. Observe la posición del emperador. Mira hacia la corriente de agua. El arroyo que observa comienza en la gran sacerdotisa, de cuyo manto fluye y continúa en la clave de la emperatriz, donde fertiliza su jardín. El emperador, el regente, el rey, no tendría nada que regir si la fertilidad de la emperatriz no le hubiese dado hijos. La fertilidad de la emperatriz lo hace regente. La relación de la clave 4 con la clave 3 tiene significados en muchos niveles y cada uno de ellos debe ser comprendido completamente. Un punto importante para observar acerca de la atribución del emperador al principio masculino y de la emperatriz al principio femenino es que ambos se muestran como regentes. Esotéricamente se sabe que en efecto la emperatriz está sujeta al emperador, al rey y regente de toda la casa. Sin embargo, esta relación se ha malinterpretado ruinosamente por la religión exotérica y por la sociedad en general. Quienes tenemos cuerpos femeninos debemos buscar muy cuidadosamente este principio particular para verlo sin prejuicio. Naturalmente, cuando llegamos a comprender los verdaderos poderes implicados en los principios masculinos y femeninos, es fácil ver que todos tenemos ambos aspectos dentro de nosotros mismos, seamos varón o mujer. Nuestras capacidades de razonamiento participan del principio masculino y nuestras capacidades emocionales e imaginativas participan del principio femenino. Sin embargo, cuando estamos encarnados en el vehículo físico, ya sea como varón o como mujer, tenemos un conjunto de polaridades que pueden ser normalizadas e integradas solo si liberamos nuestras mentes de los disparates de la batalla de los sexos. Los pregoneros, demasiado comunes, de «tenía que ser mujer», que pronuncian los hombres, y «tenía que ser hombre», que pronuncian las mujeres, tienen la intención de ser totalmente condenatorios, así como un juicio final, y son un poco tontos, puesto que esencialmente cada persona puede reflejar ambos aspectos. En la práctica debemos reconocer que en el plano externo, cualquiera que sea el vehículo que llevamos, tiene características que se comportan de acuerdo con principios universales. Así, en el plano externo, en las relaciones sexuales físicas, la mujer es receptiva, el varón es proyectivo. En el plano interno, la mujer es proyectiva y el varón es receptivo. Si más hombres y mujeres comprendieran esta relación interdependiente entre los sexos, serían mucho más felices, porque ninguno ha perdido regencia, ambos rigen en sus esferas, son como el rey y la reina.
Esta relación es la que, como sabe toda mujer bien casada, le capacita para conducir a su esposo a hacer cualquier cosa que ella desee, trabajando con los principios femeninos del pensamiento receptivo. El mismo tipo de reciprocidad es verdad para su esposo si ellos están realmente dispuestos a ser lo que son y de responder a los procesos de la vida en la forma en la que debieran hacerlo. Pero no podemos usar estos métodos a menos de estar en paz con nosotros mismos, y este no es usualmente el caso. Debemos estar en paz con nuestra mente subconsciente antes de ser capaces de establecer una relación apropiada con el sexo opuesto, así como con nuestra mente consciente. En verdad, si no tiene en equilibrio estas facetas de su propia naturaleza, no podrá establecer relaciones apropiadas en ninguna parte. Y cuando decimos relaciones apropiadas, no queremos decir necesariamente el matrimonio, ni siquiera el amor físico, sino también las amistades. Las relaciones ocurren primero en los niveles mentales y emocionales. Así como físicamente el varón hace que la mujer se agite con vida, así en el plano interno la emperatriz es quien estimula al emperador para entrar en actividad. Esta interacción entre las polaridades dentro de nosotros mismos o con otras personas es lo que produce las mejores experiencias en la vida y en el entendimiento más profundo de la existencia. Al emperador, el principio masculino en nosotros, se le asigna la habilidad para razonar. Sé, naturalmente, que muchos hombres creen que las mujeres carecen de esta habilidad y muchas mujeres sienten que el hombre es quien carece de ella. Realmente, cada uno de nosotros tiene una forma de razonamiento en su propio estilo. A medida que nos familiarizamos con lo que sucede dentro de nosotros, somos capaces de manejar las relaciones y de establecer la clase de medio ambiente que queremos en todos los respectos. Nuestro aspecto del emperador debe convertirse en el regente, el rey. Todas las claves son diferentes aspectos del loco. El emperador es una fase del loco en su aspecto de regencia, porque cuando consideramos que el concepto de razonamiento está asignado a aquello en nosotros que es el regente, comprendemos que el regente debe ser el yo superior. ¿Qué otra cosa podría ser? A saber que la capacidad de razonamiento es una expresión de nuestro yo superior, comprendemos su importancia en el ocultismo. Muchas tonterías son enseñadas por supuestos estudiantes de metafísica. Dicen cosas como: «Oh, yo no tengo que molestarme en pensar eso detenidamente, simplemente dejo que mi intuición me guíe». Lo único que tenemos que hacer en estos casos es mirar el lío en el que los ha metido su intuición y podrá ver la clase de intuición que les está guiando. La intuición no puede ser nuestra guía a menos que hayamos desarrollado primero la suficiente habilidad razonadora. Por eso, en la próxima clave del tarot, la que viene después del emperador, consideraremos la intuición y le mostraremos lo que es y lo que no es. La habilidad para razonar debe preceder a la dependencia en la intuición, como indica el orden de las claves del tarot. Con el loco despertamos al sentido de la aventura, a la voluntad de vivir. Con la clave 1 del tarot del mago despertamos a la necesidad de la atención alerta para reunir información confiable. Con la gran sacerdotisa despertamos al proceso que absorbe esta información y la archiva en la memoria junto con todas las interpenetraciones universales que ocurren en ese nivel. De la unión del mago con la gran sacerdotisa, en verdad, se podría decir, en un sentido, que están casados y se convierten en el emperador y la emperatriz. A partir de su relación tenemos la imaginación creadora, la habilidad creativa de la emperatriz. Una vez que algo es creado, tenemos al rey que debe formular la ley de la acción y la relación. En cierto sentido, esta formulación de la Constitución ocurre en todos los niveles, incluyendo en el físico. Todos los principios son verdaderos en todos los niveles, cuando aprendemos a comprenderlos, pero no podemos tener el material para el razonamiento correcto a menos que hayamos transitado por los pasos previos simbolizados por las claves precedentes. ¿Qué es razonar correctamente? Es tener la habilidad para evaluar la información y mirar a lo que hay allí realmente, en vez de aquello que queremos ver ahí. No debe existir el autoengaño. Uno de nuestros mayores problemas en la vida
es que no vemos lo que realmente está allí. Cuando las personas nos traicionan, nos afligimos. Si hubiésemos sido capaces de ver claramente y de razonar con precisión, no nos hubiesen traicionado. No nos habríamos colocado en la posición de ser traicionados. No supimos cómo mirar. La vista es la función sensoria atribuida a esta clave, a la cual se atribuye también la facultad de la razón. La vista y el conocimiento se encuentran estrechamente relacionados en nuestro lenguaje. Cuando comprendemos algo con frecuencia decimos: «Oh, sí, ya veo». Es simplemente el tiempo pasado del verbo que significa ver. Hay una visión interior, una percepción interior. La vista da por sentado el conocimiento de cómo mirar. Nuestro problema es que usualmente no sabemos cómo mirar y por consiguiente no vemos. Ocultamos a nuestra visión justo las cosas que son obvias, los pequeños rasgos y actitudes. Dejamos de estudiar la corriente de la consciencia que fluye a través de nuestras vidas subjetivas. Puesto que no hemos estudiado nuestras motivaciones, no logramos reconocer las motivaciones y actitudes de las demás personas. De esta manera nos abrimos a toda clase de problemas que poco a poco nos enseñan a reconocer las motivaciones y a mirar más allá de las apariencias superficiales. Si considera la visión, se dará cuenta que toda la visión es efectuada por la consciencia. Su consciencia es la que en verdad ve. Sus ojos son solamente un instrumento, los lentes de una cámara, recibiendo impresiones y vibraciones. La consciencia es la que interpreta lo que es recibido. Nuestra consciencia comenzará a interpretar más y más correctamente a medida que desarrollemos un mayor grado de voluntad para mirar, para ver, para aceptar la realidad. Para hacer lo anterior, debemos dejar de tener miedo. Por eso la clave 4 muestra un rey guerrero, lleno de valor. Aries está caracterizado por el valor del ejecutivo. Usted debe tener el valor y estar dispuesto a ver, para poder desarrollar una visión objetiva. Con relación a la vista consideramos también la clarividencia, que es la percepción que ve más allá de la superficie, porque hay diferentes clases y niveles de visión. Una discusión de la clarividencia nos ayudará a comprender cómo las facultades externas pueden, cuando se usan correctamente, desarrollarse gradualmente como poderes supersensorios disponibles a voluntad, y no solo fluyendo volublemente como usualmente es el caso de los psíquicos. En realidad, las personas psíquicas con frecuencia ven visiones sin significado y con igual frecuencia tratan de encontrarles algún significado. Un conocido mío, que es psíquico, parece creer que su habilidad psíquica le hace muy espiritual, y sin embargo este hombre no está aquí para nada. Si recuerda lo que dijimos en nuestra lección de la clave 1, el mago, sabrá exactamente lo que quiero decir. Este psíquico primero que hace es quedarse dormido hasta tal punto de no estar aquí. Este psíquico particular no solo es clarividente, sino también clariaudible. Oye tanto como ve clase de cosas. En cuanto a verlas y oírlas, está bien, pero no tiene discriminación, porque carece de una verdadera habilidad razonadora. No puede evaluar verdaderamente lo que recibe, porque está en otra parte. Quienes tienen esta clase de clarividencia deberían dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo de los poderes de razonamientos críticos. Se sabe, existen muchas variedades de vibraciones que afectan a las personas que son psíquicas. Aun quienes no son especialmente psíquicos, ocasionalmente tendrán una experiencia de visión clarividente que no necesariamente tiene que significar algo. Por ejemplo, pueden ver repentinamente un bellísimo árbol debido a que se encuentra en cierta sintonización o vibración, o debido a que los planetas se encuentran en cierta relación. Si se encuentran un poco retirados del mundo externo, repentinamente su ser astral se enfoca, sin que la experiencia tenga mayor significado que si estuvieran paseando en auto y vieran un árbol bello. Tienen una vista, una visión por un instante de casi cualquier cosa: el campo, un animal, una estrella. Esto sucede frecuentemente, y al tener tal experiencia, las personas a menudo preguntan: ¿qué significa? Parecen creer que lo que se experimenta debe tener un significado. Quizá usted también haya tenido alguna de esas experiencias.
Lo que hay que recordar es que esto no es necesariamente que tenga un significado particular, más allá del significado especial que se da al hecho de que cuando conduce un auto por una carretera donde hay montañas, ve montañas. Solamente se trata de aceptar una cierta observación. Las observaciones pueden recibirse a menudo en el plano astral e interpretarse equivocadamente como una observación física. Las personas no siempre comprenden que algunas veces están viendo astralmente. El tipo de visión clara que deseamos desarrollar y desarrollaremos a medida que practiquemos con el tarot está fundamentada en el análisis razonable. Quienes tengan un temperamento psíquico pasarán por cierta etapa en la que llegarán visiones sin razón alguna, y no hay nada de malo en esto mientras no le encanten o preocupen al grado de absorber su atención en lo que significa. Es mucho más constructivo mantener la atención en la idea. Dios ve a través de mis ojos. Así promovemos nuestra expansión de la conciencia. Debemos usar nuestro razonamiento y reconocer que aquello que vemos astralmente necesita una evaluación especial. El problema principal en la aplicación del emperador a nuestras vidas radica en ser objetivo. Usualmente dejamos de ser lo suficientemente objetivos, porque existen muchas cosas que nos aterrarían si las viéramos como son en realidad. Se nos han metido en la cabeza y nos han empeñado en ciertas imágenes de nosotros mismos y de los demás, y desde el interior no podemos soportar ver la realidad. Paradójicamente, la verdad es que el grado en el que aprendamos a ver a las personas como son realmente y como están condicionadas, en ese grado dejaremos de sentir el dolor de la desilusión y el desencanto. Estaremos entonces haciendo las cosas y reaccionando ante ellas a manera de abrirnos a una intuición más consciente, porque estamos recibiendo la realidad a nuestra máxima capacidad. Vale la pena mencionar que los niños tienen que aprender a ver. Al principio no ven lo que nosotros vemos. Cuando alguien ha sido ciego y repentinamente, debido a un milagro médico o espiritual, recobra la vista, siempre informa que no sabe cómo interpretar lo que ve. Un globo y un círculo le parecen iguales. Una persona caminando hacia él parece crecer a medida que se aproxima. Los ojos de esa persona captan una cierta imagen, pero la consciencia es la que debe interpretar los impulsos eléctricos transmitidos del ojo al cerebro. Sin embargo, caemos en el error de decir, ver para creer. La visión exterior, mirar las apariencias, es el mayor de los engaños si aceptamos lo que vemos como la verdad total. Tenemos que aprender a ver las cosas de una manera especial, que es el propósito de esta lección, junto con las revelaciones y percepciones que se desarrollan a partir de este tipo de aprendizaje. Comenzaremos a reconocer nuestros propios prejuicios y cuando finalmente los encontraremos divertidos, sabremos que estamos realmente teniendo éxito en ser objetivos. ¿Amamos a alguien por su cualidad especial o simplemente amamos porque amamos? Esa es la idea básica. Cuando somos capaces de ser objetivos, somos capaces de ver la verdad y desarrollar relaciones fundamentadas en la realidad. Entonces, no podemos desilusionarnos. Debe practicar la objetividad, naturalmente, y esto puede traer muchas experiencias infelices. Recuerdo la primera vez que tuve una percepción extraordinaria mientras trabajaba con el tarot, más allá del alcance de la clarividencia. Había conocido a alguien, por cerca de 2 años, a quien consideraba casi un maestro de sabiduría. Estaba excepcionalmente desarrollado y me había enseñado muchas cosas. Como esto fue antes de que conociera al Dr. Case y a constructores de la Ditum, creía que era una persona altamente evolucionada. Entonces sucedieron ciertas cosas que no se encontraban a la altura de la elevada estima de su carácter. Estaba abrumada y completamente desconcertada. Sentía que no debía haber esperado este tipo de conducta de quien me había mostrado otras características y otros poderes. Esta discrepancia me molestaba. Mi mente pensaba insistentemente en ella, tratando de comprenderla, de entenderla mejor. Curiosamente, fue mientras trabajaba con el emperador que mi enigma fue resuelto. Estaba descansando y mi mente estaba enfocada en este individuo. Repentinamente le vi clarividentemente en su oficina con otras 2 personas. Vi la posición en que estaba sentado,
conversando con las personas en una conferencia de negocios. Lo más notable es que no solamente lo vi clarividentemente, vi dentro de su alma. Es posible, por tanto, tener muchos niveles de experiencia al ver. La visión clarividente del nivel psíquico, en muchas formas, no es muy diferente a ver en el plano físico. El desarrollo de la visión espiritual es algo por lo cual se debe trabajar y hacia lo cual se debe aspirar verdaderamente. Incidentalmente verifiqué, y él había estado en su oficina con estas dos personas, sentado en la esquina de su escritorio, exactamente como lo había visto. Mi visión psíquica era válida. Este ver dentro del alma no es ver físicamente, no es ver psíquicamente, es ver espiritualmente. Y esta es la visión que resulta increíble hasta que ha tenido esta experiencia. Tiene en sí misma un conocimiento de ver con el yo superior, que está más allá de cualquier duda. Vi dentro del alma de esa persona, no en la forma sino en la esencia, y solamente puedo intentar describir lo que vi. Aunque era una persona altamente evolucionada, en ciertas áreas de su naturaleza y de su personalidad había tres grandes áreas no desarrolladas, vacías, negras, puntos débiles de su alma. Debido a que todo lo demás en esa persona se encontraba tan desarrollado, las manchas eran más negras e increíbles. Esta fue una visión espiritual que tuve, en conjunto con la visión clarividente, y que me permitió reconocer que aquellas tres manchas negras eran tan serias que le tomaría varias encarnaciones llevarlas con luz a través de la experiencia. Esta clase de visión interior completa no me llega muy a menudo, aunque sucede si hay una necesidad de que comprenda algo. Es como un don del yo superior, un don de percepción que me llegó cuando adquirí la habilidad de enfrentar la realidad. Concéntrese, por tanto, en todas las miriadas de formas y condiciones que le rodean. Aspire a la habilidad de ver el número infinito de detalles que usualmente se le escapan. Así se preparará para extender el alcance de su visión y finalmente lograr la capacidad para ver en los niveles más elevados de su ser.
Fin de la lección 18, extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensores.